Ciencia, salud y medio ambiente. Cuarto, los huesos en el ser humano. Hola estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a este espacio enriquecedor de conocimientos. Distintos docentes te van a acompañar durante el transcurso del año escolar, así que te animo a estudiar con empeño, dedicación y compromiso. La clase de ahora tratará acerca del estudio de los huesos en el ser humano. Comencemos. Cada vez que caminas, te acomodas en una silla o abrazas a un ser querido, utilizas los huesos. Sin esta parte importante de tu cuerpo, no podrías ponerte en pie, caminar, correr, ni tan siquiera sentarte, ya que, de pies a cabeza, los huesos nos proporcionan sostén y ayudan a darle forma a nuestro cuerpo. Aunque son muy ligeros, son lo suficientemente fuertes para soportar nuestro peso. Si alguna vez has visto un esqueleto de verdad o un fósil en un museo, habrás notado cuán diferentes pueden ser. Pero algo esencial que debes saber es que en el cuerpo los huesos crecen y cambian constantemente. Así que pon mucha atención porque abordaremos preguntas que posiblemente te has hecho alguna vez, como por ejemplo, ¿de qué están hechos los huesos? ¿Cuántos huesos tenemos? ¿Cuál es el hueso más largo o el más pequeño? Bien, pero antes de contestar, repasaremos algunos conceptos relevantes. Como sabrás, la unidad estructural y fundamental de todos los seres vivos es la célula, las cuales se forman para crear tejidos. Y ellos también se unen para formar órganos, que a su vez se organizan estructural y funcionalmente en sistemas de órganos. Estos sistemas se encuentran interconectados y proporcionan al individuo una alta organización y funcionalidad versátil. Aunque tengamos pocos tejidos fundamentales, estos tienen abordajes especiales. Por ejemplo, para los órganos proporcionan características y funciones dentro de los sistemas. Pero, ¿en qué categoría de estos tipos de tejidos se conforman los huesos? ¿Qué tipo de tejidos conforman el sistema óseo? Bueno, lo vamos a estudiar después de hacer un repaso por la historia. La historia de la anatomía humana es parte de la historia de la medicina, que comenzó a formarse entre los griegos antiguos. Hipócrates, considerado como el padre de la medicina, efectuó este tipo de estudios a través de la disección. Entre los años 384 y 322 antes de la era común, vivió Aristóteles, quien distinguió en animales los tendones, nervios, cartílagos y huesos. En la Roma antigua vivió Claudio Galeno, quien fue eminente biólogo y médico. Expuso una clasificación de los huesos y sus articulaciones que se conserva hasta hoy. En su descripción de la estructura de organismos humanos, había falsedades y errores, porque datos comprobados en animales los extrapoló al ser humano, condicionado por la prohibición de disecar cadáveres humanos. Sin embargo, fueron detectados en la época del Renacimiento. Posteriormente, hubo pocos descubrimientos anatómicos. Sin embargo, en el siglo XV, surge Vesalio, el primero en estudiar sistemáticamente la estructura del cuerpo humano, donde descubrió con exactitud la anatomía humana y señaló errores de Galeno. A partir de él, hubo un desarrollo progresivo de la anatomía, cuya obra titulada De Humani Corporis Fabrica marcó un viraje de las concepciones. Más adelante, Gabriel Falopio fue el primero en hacer una descripción detallada de los huesos del cráneo, órganos de la audición y la vista. Bartolomeo Eustaquio descubrió la estructura de los riñones,
dientes y la historia del desarrollo de los organismos. Se considera a Vesalio, Falopio y Eustaquio como los fundadores de la anatomía descriptiva. Con el pasar de los años, se fue perfeccionando el arte de la disección, surgiendo tecnologías avanzadas que constituyen nuevas formas de estudio del cuerpo humano. Como habrás notado, desde la edad antigua, el estudio de la anatomía fue utilizada primero de manera aislada, luego sistemática y con fines investigativos. Fue en el Renacimiento la época para su perfeccionamiento y generalización, y aún en el siglo XXI se mantiene vigente. Y se siguen haciendo investigaciones utilizando el método de la disección. La disección es un método de estudio anatómico que dio origen con la anatomía. Por lo tanto, efectuaremos una experimentación empleando esta técnica. Vamos a realizar la disección de un pollo para determinar su estructura ósea. Para eso vamos a necesitar un pollo entero crudo, una pequeña sierra, bisturí, aguja, tijeras y pinzas. También solicita el apoyo de una persona adulta responsable para que pueda acompañarte en esta actividad. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar el pellejo desde el cuello hasta la cola, hasta llegar al tejido muscular. Luego, siguiendo en el mismo plano ventral, vamos a cortar del tejido muscular hasta alcanzar al hueso. Y ahí observaremos y revisaremos su interior. Como segunda parte, efectuaremos la extracción de la caja torácica del pollo y del hueso de la pierna. Como verás, las costillas son las que recubren diferentes órganos, como son el hígado, el corazón, los pulmones e inclusive el estómago. Y esto lo vamos a ver en esta disección. Muy bien. Aquí nosotros podemos observar lo que son las vértebras y las costillas. Las vértebras es una especie de protección a la estructura nerviosa principal del pollo, que es la médula espinal. En esta estructura ósea que tengo del ave, podrás observar también las vértebras que recorren desde el cuello hasta alcanzar las vértebras sacras. Verás las costillas, las alas y las piernas. Ahora vamos a extraer un hueso de la pierna. Vamos a trabajar con el fémur. Y ahí vamos nosotros a utilizar la sierra para observar la cavidad interior de la médula. Y también notaremos la irrigación sanguínea, que todos los huesos lo poseen. Bien, hemos terminado de limpiar el fémur. Como podrás notar, la parte externa dura del hueso se denomina tejido óseo compacto y la parte interna es el tejido óseo esponjoso. Aquí he limpiado una sección de la parte interna del fémur. Si te fijas, es una cavidad. En esta cavidad es a donde se encuentra guardado la médula de cada hueso, así como aquellas arterias y venitas que comprenden la irrigación sanguínea.
Ahora, cuando prepares en casa una pieza de pollo, podrás hacerlo también. Los huesos son los principales componentes del sistema óseo y están constituidos estructuralmente por un tipo de tejido conectivo especializado, denominado tejido óseo, que está conformado por dos clases principales de células: los osteocitos y los osteoblastos. Los osteocitos secretan una sustancia osteoidea que se endurece para darle resistencia sólida a los huesos. Y los osteoblastos, quienes sintetizan y secretan proteínas fibrosas y enzimáticas, las cuales permiten la deposición de minerales en un patrón laminar concéntrico de gran resistencia mecánica. Cuando los osteoblastos están inmersos entre sus secreciones, se convierten en los osteocitos. Los osteocitos permiten la formación de dos clases de huesos contiguos, el esponjoso y el compacto. El esponjoso se dispone en espículas y placas, las cuales se organizan en una red porosa y conductos por donde se nutre el hueso, llamados conductos de Harpers. Los osteocitos se ubican en zonas denominadas lagunas óseas. El hueso compacto es la parte sólida, dura y más externa del hueso. Los huesos maduros son altamente vascularizados, es decir, que tienen vasos por donde fluye la sangre y junto a tendones y ligamentos constituyen el sistema esquelético. Entre los principales componentes del esqueleto humano se encuentran el cráneo, la columna vertebral y la caja torácica. El cráneo es una estructura ósea formada por distintos huesos craneales. Entre sus principales funciones están la protección mecánica del cerebro y los nervios anexos, el mantenimiento de la estructura de la nariz y las fosas nasales, y el alojamiento de los ojos y las estructuras bucales. La columna vertebral está constituida por un conjunto de vértebras. Entre sus principales funciones destacan el mantenimiento del tronco erguido, la articulación de los movimientos del tronco y la protección de la médula espinal, que presenta conexiones esenciales del sistema nervioso. Y finalmente, la caja torácica. En los humanos se encuentra delimitada por 12 pares de costillas que se articulan con el esternón y posteriormente con la columna vertebral. Su principal función radica en la protección mecánica del corazón y los pulmones. Enseguida responderemos las preguntas que nos efectuamos en un inicio, así que pon mucha atención. En total son 206 huesos y su distribución responde a unas necesidades muy concretas del cuerpo humano. Cuando un bebé nace, su esqueleto puede contener más de 300 huesos, pero a medida que crecen, algunos de ellos se van fundiendo entre sí, dando paso a la cifra definitiva antes mencionada. Esto se debe a una distribución especial del esqueleto para facilitar la salida por el canal del parto. De estos 206 huesos que componen el esqueleto humano, más de la mitad se encuentran en las manos y los pies. Concretamente, cada mano tiene 27 huesos y cada pie 26, por lo que en total se componen de 106, dejando solo una centena de piezas óseas para el resto del cuerpo. Otro dato curioso es que los huesos más pequeños del cuerpo humano corresponden a los presentes en los oídos, especialmente el estribo, que ostenta el récord al más diminuto, con una longitud de entre 2.6 y 3.5 milímetros. Por el contrario, el hueso más largo es el fémur, de 46 centímetros. Los huesos nos ayudan día a día, de modo que debemos procurar cuidarlos muy bien,
Por ejemplo, utilizando un casco para proteger los huesos del cráneo y el cerebro que lleva adentro, para cuando estés paseando en bicicleta, cuando utilices patines o patineta. También necesitas protegerte las muñecas, los codos y las rodillas. ¿Sabías de que los niños terminan rompiéndose los huesos por saltar en trampolines y en camas elásticas? Esto no es nada divertido, sobre todo porque la espera de la curación es muy larga. También puedes proteger tus huesos tomando leche y otros productos lácteos como los quesos bajos en grasas y los yogures. Estos tienen calcio que endurecen y protegen los huesos. También mantente activo porque efectuando diversos ejercicios como bailar, correr, saltar, ellos también endurecen los huesos. De la manera en la que tú te proteges, ellos te van a proteger a ti también. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final de este interesante tema. Espero que hayas aprendido bastante y lo hayas disfrutado tanto como yo lo hice. Recuerda, lávate muy bien las manos con agua y con mucho jabón y cúbrete la boca al toser y estornudar. Adiós, amiguitos.